a escribir es un proceso íntimo, es un proceso, aunque parezca una perogrullada, pero un proceso interno. Nosotros escribimos porque nos salen cosas, nos imaginamos cosas, cogemos el papel, el lápiz y empezamos a rayar y a escribir renglones uno detrás de otro. Algunos renglones valen, otros no, y a veces no vale ninguno. Entonces, lo que ocurrió en mi caso fue que por circunstancias personales abandoné el ejercicio de... Además de que siempre había tenido el interés por escribir, pero realmente el trabajo nunca me lo permitió. Me permitía escribir otras cosas muchísimo más duras y muchísimo más enredadas y muchísimo más feas que lo que hago ahora. Entonces, cuando me vi forzado a abandonar el trabajo, pues realmente me quedé un poco mirando para los celajes, como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿En qué ocupo mi tiempo? Y lo ocupaba en otras cosas, pero de buenas a primeras empezó a fluir esa necesidad histórica que tenía de contar cosas, y así fue como empecé a escribir. Y curiosamente, tengo otras cosas escritas, pero curiosamente la necesidad me surgió leyendo bastante sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Es una cosa rara, podría haberme surgido leyendo sobre Artenara, pero no me tocó. Me tocó leyendo sobre los Estados Unidos de Norteamérica, y realmente por eso es por lo que este libro ha sido el primero que he escrito. Antes que este tengo uno que no he publicado, son 80 décimas sobre el volcán de La Palma, que fui publicando día a día a medida que iba pasando el volcán, y ese está ahí pendiente de tener berras y de tener para poder sacarlo, porque entre otras cosas me gustaría dedicárselo al pueblo del Paso, o sea, entregárselo al pueblo del Paso o a los damnificados por el volcán. No me gustaría hacer ningún tipo de negocio con él. Pero bueno, el primero que surgió fue este, y fue por un montón de interrogantes que me planteaban los Estados Unidos de Norteamérica. Empecé por el poblamiento, y digo, qué país más raro este, ¿no? Fue un país que, yo me imagino que esa historia la sabrá casi todo el mundo, estaba poblado por los pueblos originarios hasta que con el descubrimiento, con el choque de Colón con América, pues empezaron a colonizar los españoles a finales del siglo XVI, en 1500 y pico. Pero realmente los españoles pasaron por allí, encontraron tierras mejores en México, encontraron tierras mejores más al sur en Perú, hasta en la Patagonia, y Estados Unidos quedó como ahí un poco abandonado. Por allí también pasaron franceses, montaron colonias en el norte, también pasaron y llegaron los ingleses y crearon las 13 colonias. Y esas tres civilizaciones, o esos tres grandes potencias de esa época, convivieron, pero nunca se juntaron, porque cada una estaba en un extremo. El país era tan grande que estaban en un extremo distinto del país. Y por ahí empezaron a convivir. Unos machacaron a los indios más que otros, pero en general los machacaron todos y los fueron orillando un poco hacia tierras del oeste. Pero llegó un momento en que los franceses se vieron un poco agobiados, no sé por qué, a lo mejor porque le cortaron la cabeza al rey, y entonces decidieron venderle la Luisiana al reino español. Al venderle la Luisiana era un territorio extensísimo, no es lo que uno hoy ve como Luisiana Estado, sino era muchísimo más grande, porque llevaba prácticamente a Minnesota, era todo lo que es el río Mississippi, y llegaba hasta parte de Texas, etc. Entonces, ¿qué ocurría en esa época? No solo con Luisiana, con Texas, con el sur de Estados Unidos, sino también con el río de la Plata, con toda la zona del Golfo de México, que España tenía un montón de territorio, pero no tenía gente para poblarlo y no tenía gente para colonizar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, en concreto, Carlos III dicta una norma, una orden, una ley, que obliga a los canarios que tuvieran que embarcar mercancías hacia Sudamérica, pues a que embarcaran 5 familias canarias, es lo que se denomina el tributo de sangre. Pues bien, con ese tributo de sangre es con el que pobladores canarios fundaron San Antonio de Texas, Valenzuela, San Bernardo en la Luisiana, reforzaron San Agustín, que fue la primera ciudad, la ciudad más antigua de Estados Unidos, fue reforzada por los canarios a mitad del siglo XVIII, y entonces esos canarios que poblaron esa zona de Estados Unidos aún siguen estando.
a tanto que siguen manteniendo, que ya las dos últimas generaciones, pero hasta hace 50 años, mantenían intacto la manera de hablar, el léxico, las costumbres, las formas de canto, etc. Y de ello, me gusta nombrar a uno de ellos, que fue el destacado, un tal Joe Falcón. En realidad aquí le diríamos Pepito Falcón, pero ellos son más finos, entonces le dicen Joe Falcón, que fue el primer músico que grabó en el año 28 con su esposa música cajún. La música cajún es una música preciosa propia de los cajunes, que es una etnia también que existe en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, en el sur de Luisiana, perdón, que es tiene una idiosincrasia muy concreta y está muy vinculada a los canarios, a esos canarios históricos que son los islandes. Pues Pepito Falcón era hijo de cajún y canaria, y en recuerdo a él, pues hice la primera de las entradas, que es del poblamiento de Estados Unidos, que es la colonización de los canarios del sur de Estados Unidos. Pero poco a poco seguí indagando, entonces ya me encontré con toda la emigración pobre, hay que decirlo. Toda la emigración que estuvo en Estados Unidos fue pobre. Solo hubo una inmigración rica, que fueron los primeros colonos ingleses, que además se llevaron con ellos a sus propios pobres, blancos y negros. Los pobres blancos son los rednecks, la basura blanca, y los pobres negros, pues ya sabemos quiénes son también, ¿no? Entonces, salvo esos anglosajones, blancos y protestantes, que todavía hoy siguen mandando en Estados Unidos, todos los demás son pobres. Entonces, ese fue el poblamiento más antiguo. A partir de ahí, sobre todo a final del siglo XIX, empiezan a llegar gente de todos lados. Hay un mapa interactivo en internet, donde empiezas a ver la gente de dónde iban de todos lados. Y repito, gente pobre que en función a por ejemplo, los del norte de Europa, pues se iban a las zonas más frías, como puede ser Minnesota, y se iban para allá. Los que eran, pues, los italianos se solían quedar en las grandes ciudades porque eran unos biznosos. Qué sé yo, en fin, iban buscando su halladero, por decirlo de alguna manera, en función a sus intereses o a donde los llevara el destino. Y así fue como fueron colonizando poco a poco todo un extenso territorio. Después fue la guerra de Estados Unidos contra México, que se quedó con la mitad de lo que es el actual Estados Unidos y le quitó a México la mitad de lo que era su territorio en aquel momento, en el año 1848. Y a partir de ahí empezó lo que ustedes habrán visto 20.000 veces en el cine, contado de la manera que ellos saben contar las historias, es decir, con mentiras, que es la conquista del oeste, ¿no? Y entonces ese poblamiento fue el que delante iban, como siempre, iban las huestes de exterminio, y detrás iban, pues, esos pobres de la tierra que ustedes recordarán en sus caravanas, en sus carritos y tal, buscando un cachito de tierra y con sus vaquitas, etc. Y a ese poblamiento es al que le he dedicado, pues, varias de los capítulos del libro, haciendo sobre todo énfasis en eso, en la pobreza generalizada de todas las personas que poblaron el territorio americano, y además en el empobrecimiento de las personas que ya estaban allí, es decir, los primitivos pobladores. Y otra cosa que es importantísima, toda esa gente son compartimentos estancos. Los negros van por un lado, los blancos pobres van por otro, los blancos ricos van por otro, los italianos van por otro, los nórdicos van por otro. Es decir, es una sociedad absolutamente compartimentalizada. O sea, no se cruzan entre ellos. Son gente que, es algo que me sorprendió, es una sociedad que cada uno va a su rollo y tienen su modo de vivir dentro de lo que ellos consideran una gran nación. El segundo aspecto que me sorprendió de los Estados Unidos fue su extrema religiosidad. Aquí tú no le preguntas a nadie, ¿tú a qué iglesia vas? ¿No? Y muchas veces ni se pregunta si eres creyente o no eres creyente. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la primera pregunta que te hace es, ¿tú a qué iglesia vas? Tú puedes ser evangelista, puedes ser baptista, puedes ser
metodista, puedes ser testigo de Jehová, puedes ser lo que tú quieras. Ahora, tú no puedes ser ateo ni agnóstico. De hecho, desde el momento que alguien se declare ateo o agnóstico, probablemente esa persona no llegará a nada ni en la administración ni en la política. Y claro, lógicamente, dentro de las religiones hay religiones con más poder y religiones con menos poder. Entonces, entre esas religiones con más poder están evidentemente la anglicana, están las baptistas, las anabatistas, todas las que tengan que ver con el evangelismo, que ahora están muy de moda, y que además son religiones que se imponen en la manera de ver el mundo y en la política del país. Hay una frase que yo me tuve que apuntar de Oscar Wilde. A Oscar Wilde no le caían muy bien los Estados Unidos, no, pero bueno, esta frase, no, por lo que sea, pero esta frase recuerda un poco eso. Estados Unidos es el único país que pasó de la barbarie a la decadencia sin una civilización de por medio. Y luego está Alexis de Tocqueville, que es un famoso escritor francés y tal, que estuvo una temporada en los Estados Unidos, y cuando llegó se quedó absolutamente asombrado. Claro, venía de la Francia laica o de la Francia que intentaba imponer el laicismo, y llega a Estados Unidos, se quedó asombrado con la extrema religiosidad de Estados Unidos. Se quedó tan asombrado que escribió un libro sobre las religiones. O sea, imagínense, es una cosa bastante importante la religiosidad. ¿Por qué? Porque además esa religiosidad influye muchísimo en la manera de vivir de los Estados Unidos. Ahora se está viendo sobre todo el tema del creacionismo, el tema de los derechos de la mujer, en un montón de factores, pero también en la manera de concebir el mundo, de concebir la política del Estado. Y sean de la religión que sean, todos tienen un objetivo común, que es que Estados Unidos sea lo más mejor de todo. Y ya pasando de esta etapa de entendiendo un pizquito, ¿no? Pues tampoco crean que una persona de Valsequillo le es tan fácil comprender a una sociedad tan complicada como esa. Pasamos a los problemas sociales que tienen esa gente, ¿no? Partiendo de cómo nacieron, de cómo se desarrollaron, pues nos encontramos con que esa pobreza transversal que ha existido a lo largo de toda su historia, pues ha condicionado, por ejemplo, el fenómeno Redneck. Los Redneck son, y eso explica, por ejemplo, por qué Trump gana las elecciones con el voto blanco, de trabajadores blancos. Los Redneck, fíjense ustedes lo que son, los negros valían más que los Redneck. Los Redneck eran los colorados, los de cuello rojo, solían ser irlandeses o escoceses, católicos por regla general, por eso estaban en un escalafón más bajo que los anglicanos. Estaban en un escalafón más bajo que los negros porque los negros eran propiedad. Al ser propiedad tenían un valor, pero los redneck eran herramientas. Entonces, cuando la herramienta se gastaba, ¿qué se hace normalmente? Se tira y se coge otra. Y eso ha ocurrido hasta hoy, hasta la actualidad. Ahora las herramientas que se utilizan son los pobres emigrantes que cruzan la frontera por el río Bravo desde Sudamérica. Esa es, digamos, la herramienta de repuesto de todas las herramientas que se han tirado por el camino. ¿Qué ocurre con esos redneck? Que están empobrecidos completamente, son gente que no tienen futuro alguno y que además les han metido problemas bastante gruesos, como son, por ejemplo, las drogas. Las drogas han servido como un control social, y en esas comunidades que, por ejemplo, cuando se dejó de sacar carbón o sacar la minería que había en sus territorios, o cuando se desindustrializó el país creando fábricas en el sureste asiático, y ya sabemos cómo han acabado, todas esas ciudades, todos esos pueblos se quedaron desiertos y miserables. Entonces, una de las lacras que les pasó factura fue la de los opioides, la crisis de los opioides, que es que empresas farmacéuticas, como era gente normalmente de trabajo duro y de esfuerzo duro, tenían dolores por todos lados. Pues entonces existieron una serie de industrias farmacéuticas, entre ellas los hermanos Sackler, que se inventaron una pastilla que en el fondo era heroína. No es exactamente heroína, pero era el oxycontin o la oxicodona. Y eso se empezó a repartir como pastillas o caramelos a los chicos. Engancharon a todo un gran sector de la comunidad, blanco,
y pobre, y a tanto que han muerto de sobredosis unos 500.000 en la crisis de los opioides, de los 90 a 2015, final de 2010. Porque ahora existe otra, es la continuación a la crisis de los opioides, que es la del fentanilo. En el fondo, no, los que no se murieron siguieron enganchados. Aunque prohibieran los opioides, tuvieron que buscar una alternativa. La alternativa fue primero la heroína, pero inmediatamente los laboratorios se dieron cuenta que había una cosa más barata que la heroína y que era 50 veces más potente, que era el fentanilo. Y ahora nos encontramos con ciudades enteras donde ves a la gente cambada o sea, como zombies auténticos. Es una cosa horrorosa lo que está pasando. Y esas son las secuelas de lo que hablábamos de la pobreza inicial de estos países. Otra de las lacras que tiene Estados Unidos es los feminicidios. Es una cosa asombrosa. O sea, ahí las mujeres no tienen valor. Todos aquí nos quejamos de los derechos de la mujer, con toda la razón del mundo, de que debe haber una equiparación, etcétera, etcétera, y que todavía nos cuesta un camino por andar. Pero es que en Estados Unidos es algo que es asombroso. O sea, nos encontramos que hay muertes o sea, asesinatos de mujeres. Empiezas a coger todas las carreteras interestatales y te encuentras con 10, 20 crímenes cada 20, 30 kilómetros en cada estado, con una cosa muy importante, que es que ni siquiera tienen un censo, digamos, estatal de las personas desaparecidas, y ni siquiera hacen ningún esfuerzo por investigar ese tipo de crímenes. Entonces, ese es otro de los aspectos en los que me entretuve un rato haciendo el libro. Luego está el tema, algo que está llegándonos a nosotros, y por eso es un poco la razón del libro, porque que los Estados Unidos les pasen todas esas cosas. Bueno, el problema es que nos está llegando una copia de lo que ellos son, ¿no? Una mala copia, por cierto. Es el tema de la vivienda. O sea, bueno, la vivienda como ejemplo de los derechos civiles, de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera. No tienen derecho a la educación pública, no tienen derecho a la sanidad pública, no tienen derecho a la vivienda pública. Y entonces, por ejemplo, en el tema de la vivienda es algo muy claro. En los últimos, no ha habido una política de vivienda pública en Estados Unidos jamás. Bueno, existió una que, por cierto, en Nueva York, llevada por el alcalde de esa época, donde se puso la bota el padre de Donald Trump. Eso para que en el Brooklyn y el Bronx. Entre otros, me imagino que... Pero bueno, el padre de Donald Trump era uno de la punta delante de los que hacían viviendas sociales en Nueva York. Pero en general, como Estado, no tienen una política de vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Está ocurriendo algo muy importante. Siempre han existido los famosos parques de caravana. Los Estados Unidos, como son un pueblo de aluvión y de inmigrantes, son un pueblo que se mueve por todos lados. Entonces nunca les ha importado vivir en esas caravanas, en parques de caravanas, etcétera. Lo que llevó incluso a ciudades a prohibir los parques de caravanas, hasta que al final hubo una sentencia que les prohibió y les obligó a las ciudades a darles asistencia. Pero es que hoy existe algo que es mucho más preocupante, que existen parejas, por ejemplo, el problema de la vivienda en la ciudad de San Francisco. En San Francisco te encuentras un profesor universitario, 2 profesores universitarios, con sus trabajos, sus plazas en propiedad, que no pueden, si comen, no pueden pagar la vivienda, y si pagan la vivienda no pueden comer. Entonces te encuentras con que esa gente vive en coches, viven en sus coches, no viven en casa, viven en sus coches. O algunos de ahora que están de moda los yuppies estos de las industrias tecnológicas, te encuentras que los ingenieros viven en el coche frente a la empresa en que trabaja, y para bañarse y tener un cierto aseo se apuntan al gimnasio, hacen gimnasio y de paso se bañan. Bueno, pues ese es otro de los problemas que yo he abordado en el libro. Y ya no quiero cansarles mucho. En general han sido ese tipo de... En esa dinámica es en la que se ha construido un poco este libro, que está salteado, es decir, no es tan lineal como yo lo he contado ahora, lo he intentado contar para que se entienda un poquito más, pero es un poco, se cuentan cosas de una cosa y de la otra. Y entonces, para terminar, creo que ya le he respondido, pero para que vean la influencia que existe. La gente dice,
Estoy convencido de que muchos de los presentes se preguntarán extrañados, ¿y a este por qué le dio por escribir sobre los Estados Unidos de Norteamérica? La respuesta no es sencilla. Tal vez ese interés por el país más importante del último siglo, con permiso de otros coprotagonistas, ha ido desarrollándose con el tiempo de manera paulatina, hasta que llegó el momento en que me resultó necesario profundizar algo más en ese conocimiento y, sobre todo, transmitir a las nuevas generaciones, totalmente influenciadas por su modo de vida, la cara oculta de un país con demasiadas y agudas contradicciones y bastante alejado en muchísimos aspectos de la manera de vivir de nuestra sociedad, y diría que de cualquier sociedad mínimamente civilizada. Aunque otra respuesta a esa pregunta mental que muchos se hacen, o nos hacemos, afecta más al ámbito estrictamente personal y cotidiano, porque mientras conscientemente nos preguntamos qué interés pueden tener para nosotros los aspectos sociales, políticos o culturales de un país físicamente tan lejano, nos encontramos con que la mayor parte de nuestro entorno consume o genera contenidos en YouTube, publica sus impresiones en Twitter, tiene amigos en Facebook, o su vida no tiene sentido sin Google y sus múltiples aplicaciones. Mientras, presume de sus compras económicas por Amazon, madruga para no perderse un partido de la NBA, sigue los resultados de la NFL y no deja pasar ni una sola gala de los Oscars o los Grammy. Y, por supuesto, lleva décadas disfrutando de las películas y de la música que tales eventos promocionan, a mayor gloria de Hollywood. Por no hablar de la invisible influencia de las multinacionales norteamericanas que están detrás de los bancos que gestionan nuestros recursos económicos, de los medios de comunicación que van moldeando de manera subliminal nuestra manera de pensar y actuar, de las grandes empresas estratégicas, de la vivienda, de la sanidad y de la educación. En estos días que está de actualidad el injustificado incremento de un producto tan esencial como el aceite de oliva, esto lo escribí hace ya un mes, debemos recordar que en la bolsa de Chicago se negocian diariamente los denominados mercados de futuro, por lo que se fijan los precios de los productos básicos de la alimentación para todo el mundo, cereales, millo, soja, carne, etc. Esas negociaciones especulativas influyen de manera directa en nuestra cesta de la compra y en la elección de los proveedores de la misma. Así pues, nos encontramos ante un claro paradigma del efecto mariposa. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Fue una frase acuñada tras la Gran Depresión de 1929 que ha sido constatada a lo largo de este último siglo de la historia en varios momentos. Recordemos, sin ir demasiado lejos, cómo afectó la crisis de 2008 a nuestras hipotecas, nuestros empleos y nuestro patrimonio, o cómo nos está sucediendo la actual crisis con las decisiones que está adoptando la Reserva Federal sobre el incremento de los tipos de interés y el encarecimiento de nuestros créditos bancarios. Por eso es fundamental conocer cuándo, por qué y en qué dirección se produce el aleteo. Y ya no voy a seguir porque era más largo, ¿no? Pero sí me gustaría terminar con una décima que se me ocurrió cuando terminé el libro y cuando lo iba a empezar a presentar, y es que, y además lo hilvano con la pregunta de Rosendo del principio de para qué escribes o por qué escribes, y en el fondo se me pasó decir que al principio escribir es una tarea individual e incluso hasta liberatoria, pero en el fondo el objeto de toda obra literaria es compartirla y que sea de todo el mundo. Decía Manuel Machado que cuando los versos los canta el pueblo ya no conocen el autor, ya no se conoce el autor. Y entonces se me ocurrió esta décima, que es con la que un poco quiero dedicarles esta obra. Esta obra es toda tuya, un libro es más que una idea, es espacio que plantea que nuestra mente confluye en un mundo que le imbuye a un pensamiento distinto, pues con su verbo sucinto cruza paisajes ignotos, cual si fuera álbum de fotos de un lejano laberinto.